Pasamos ahora al septenario de las copas. Hemos visto la primera sección, que fue la introducción. Luego veíamos el septenario de las cartas, dirigidas a las 7 comunidades de Asia. Veíamos luego el septenario de los sellos, el Cordero abriendo cada uno de los 7 sellos de aquel libro. El septenario de trompetas, que es como el corazón mismo del Apocalipsis. Y ahora vamos a entrar al septenario de las copas, seguido luego del septenario final de visiones y finalmente el epílogo del libro. En esta quinta sección nos encontramos con el septenario de copas, y así como anteriormente veíamos cómo el imperio se levantaba y asumía un poder que no le correspondía, simbolizado en aquella bestia, ahora pues veremos el hundimiento de este imperio. En el septenario de copas vamos a ver primero la visión preparatoria, luego vemos el signo de las plagas, las 7 copas, la visión de la gran ramera, capítulo 17, y luego pues el universo de la ramera, la caída de Babilonia y finalmente la liturgia de clausura. Si se fijan, en el centro de esta construcción de quiasmo de la que habíamos hablado tenemos la visión de la gran ramera. O sea, se centra precisamente en la gran Babilonia, que es el centro, es el foco de toda esta sección de este septenario de copas en el Apocalipsis. La visión preparatoria la encontramos en el capítulo 14, versículos del 6 al 20. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo. Tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con voz potente: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. El primer ángel se dirige al mundo pagano para invitarlo a la conversión. Temed a Dios. Es la última llamada a plegarse y adorar al Creador y al Señor de todas las cosas, antes de que Dios venga a juzgar el mundo. Es de notar que el contenido del mensaje coincide con las ideas que forman la base de la primera predicación a los gentiles. Por eso esa expresión que dice buena nueva eterna, que no es otra cosa que el evangelio eterno, designa el mensaje de victoria definitivo, el anuncio de que ha llegado la hora del juicio. Ese juicio que ha sido venido anunciado ha llegado, que ha sido proclamado a los habitantes de la tierra por boca del ángel. Por eso aquí la palabra evangelio, buena nueva, no tiene el significado de un mensaje de salvación como por ejemplo lo tiene en Pablo, un evangelio más perfecto que el anunciado por Cristo, sino que designa la etapa final del plan de salvación. Ha llegado a su cumplimiento. Un segundo ángel le siguió diciendo: cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Este segundo ángel se adelanta ahora a anunciar el juicio. Sigue todavía el anuncio del juicio. El juicio propiamente lo veremos en el capítulo 18. Y lo hace con unas palabras tomadas del libro de Isaías en el capítulo 21, donde un vigía da el aviso de haber contemplado la visión de la caída de Babilonia. Cayó la gran Babilonia. Babilonia, pues, es el prototipo del mundo impío, sumido en la idolatría y en todo género de vicios. Es, obviamente, pues la capital, es el lugar de asentamiento de la primera bestia. Babilonia
recibe el nombre infamante de esa gran seductora de los pueblos, la que con palabras del profeta Jeremías, en el capítulo 51, en ese texto, el profeta habla de una ciudad como una copa de oro en la mano de Dios, de la cual los pueblos deben beber la ira divina. Es decir, es el látigo con el que Dios va a azotar el mundo. Por eso es que de aquí se ha dicho tantas cosas y se ha utilizado pues para a veces hasta meter miedo, cuando en realidad es una llamada a la conversión, donde Dios dice pues la consecuencia del pecado del hombre pues tiene, o el pecado del hombre tiene unas consecuencias. ¿En qué consiste entonces? El castigo de Dios, vamos a ver, dice, le siguió un tercer ángel, que decía con voz potente, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y no acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Este ángel pues anuncia el espantoso castigo en que incurrirán los adoradores de la bestia, que pues no son otros que los adoradores del anticristo. ¿En qué consiste? Pues el castigo que Dios les inflige consiste en ser atormentados en un lago de fuego y de azufre. Serán atormentados con fuego y azufre. Es una metáfora que evoca la destrucción de Sodoma y Gomorra, aquella que se nos presenta en el Génesis, y que es el prototipo de los horrores del juicio final. Es decir, los castigos del juicio pues serán con fuego y azufre, como fue Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto va a durar? Pues la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. El tiempo es indefinido. El tiempo no tiene fin. Nunca se extinguirá el fuego, su humo subirá de generación en generación. ¿Qué hemos visto? Primero, aparece un ángel que anuncia el Evangelio eterno, el cumplimiento de ese plan salvífico. Aparece un segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Luego, un tercer ángel que hace una llamada apremiante porque el tiempo se ha terminado para que los cristianos se conviertan de sus obras. Tenemos aquí el texto que les decía del libro del profeta Jeremías, donde establece que Babilonia ha sido una copa de oro en la mano de Yahvé. Ella ha embriagado toda la tierra, las naciones han bebido su vino y se han vuelto locas, es decir, como han seguido todos los errores, han seguido todas las fornicaciones, toda la prostitución de Babilonia. Son todos los que sus secuaces. De pronto cayó Babilonia y se rompió. Giman por ella. Traigan bálsamo para su herida, a ver si podemos sanarla. Hemos curado a Babilonia, pero no ha sanado. Déjenla y volvamos cada cual a nuestra tierra. ¿Ve? Fíjense, es una imagen que ahora la encontramos en el Apocalipsis, pero desde otro ángulo. En el segundo cuadro, pues nos encontramos con son solamente 2 versos, una llamada a la paciencia y a la perseverancia. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe. Lo que encontramos aquí es una llamada, como les acabo de decir, a mantenerse firme. Fidelidad, firmeza en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Están siendo perseguidos, manténganse firmes. Y como decía al inicio el libro, y recibirán la corona los vencedores.
Por eso entonces le da luego un mensaje o una orden y le dice: escribe. ¿Qué es lo que va a escribir? Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Junto a esa exhortación de fidelidad y de paciencia, ahora unas palabras de promesa, ahora unas palabras de consuelo, que una voz del cielo le ordena escribir. En ella se declara dichoso a todos aquellos que mueran en el Señor. ¿Quiénes son los que mueren en el Señor? Pues los que mueran en Dios, los que estén en paz con Dios. Desde ahora sí, que descansen de sus fatigas. La promesa concierne ante todo a los cristianos que durante la próxima tribulación morirán mártires. Le decía, el Apocalipsis es una llamada a la esperanza. Si nos mantenemos firmes, si somos capaces de estar junto al Cordero en medio de la tribulación, recibiremos la recompensa. Aquí lo dice: la promesa será para todos. Será igualmente dichosos todos los que duerman en Cristo, es decir, los que descansen en paz. Sus obras, es decir, su obediencia, su fidelidad a Dios, su invencible paciencia en medio de los dolores y persecuciones, los acompañan a recibir de Dios la merecida recompensa. Y continúa: seguí contemplando la visión. Había una nube blanca, y sentado sobre la nube alguien parecido a un hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. La descripción del juicio bajo las figuras de la cosecha y de la vendimia es muy tradicional, y eso es lo que vamos a ver ahora. Se aparece un hijo de hombre. A este hijo de hombre ya lo habíamos visto. Lo habíamos encontrado al inicio, en aquella primera visión, antes de las cartas. Por eso ese Apocalipsis, esa escena de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, se cumple aquí, porque este, según las palabras del propio Jesús, es el comienzo del juicio. La corona de oro identifica al Hijo del Hombre como rey y vencedor. Lleva una corona de oro. Y la hoz afilada pone de manifiesto su función de juez. O sea, ahora viene Cristo como juez. Viene a juzgar a los pueblos. Y recibe una orden. Luego salió del santuario otro ángel, gritando con voz potente al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz y quedó cegada la tierra. La orden se le comunica por intermedio de un ángel que viene del templo, que es el lugar de la presencia de Dios. Lo interesante de este texto es que si el Hijo del Hombre es símbolo de Cristo, Cristo recibe la orden de cegar. Habíamos visto en el Evangelio cómo se le había cuestionado a Cristo cuando es el momento final, y él dice: ni siquiera el Hijo del Hombre conoce el momento. Ahora, con esta imagen, el autor del Apocalipsis le hace un guiño a esa idea del Evangelio. Cristo recibe la orden de parte de Dios por medio del ángel para que comience el juicio. Otro ángel entonces salió del santuario, tenía también una hoz afilada. Es extraño ver que sea un ángel quien lleva a cabo esta obra, ya que según el Nuevo Testamento, solo Dios y el Mesías le compete la función de juzgar. Lo extraño del hecho se aplica quizás por los apocalipsis apócrifos,
según los cuales Dios suele encomendar a los ángeles del juicio la tarea de juzgar a los pueblos enemigos. La humanidad aparece aquí bajo la imagen de una extensa viña, cargada de muchos racimos que cubren toda la tierra. Salió del altar otro ángel, el que tiene poderío sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. Es de gran importancia el detalle de que el ángel encargado de dar la orden para la vendimia viene del altar, porque allí es donde están las almas de los mártires. ¿Cuáles? Pues aquellos que veíamos en el capítulo 6 y que le habían pedido a Dios: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? O sea, esto viene a ser como una respuesta al pedido de aquellos mártires del capítulo 6. Aquellos imploraban hasta cierto punto pues una venganza, ¿no? El ángel a quien está encomendado el fuego del altar había hecho subir hasta Dios las oraciones. Ahora Dios ha escuchado esas oraciones. El ángel metió su hoz y vendimió la viña de la tierra, y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Una vez se han cortado los racimos, que es lo que es la imagen, ¿verdad? Es una metáfora, así que vayan pensando que esto es como es una comparación, ¿no? El ángel arroja los racimos al lagar de la ira de Dios. Allí van a ser pisados. Pisaron las uvas en un lagar fuera de la ciudad, y la sangre que brotó del lagar llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Allí serán pisados, allí serán triturados. Lo que tenemos ahora es un río de sangre, y no es jugo de uva, sino verdadera sangre humana. Detrás de la imagen de pisar el lagar se alcanzan a adivinar con bastante claridad los perfiles de una gran batalla, que causará un espantoso baño de sangre en las filas del ejército enemigo. El lagar se pisa fuera de la ciudad, lo que equivale a predicar que la trágica batalla tendrá lugar ante las puertas de Jerusalén. Esta circunstancia concuerda bien con las ideas del judaísmo del Antiguo Testamento, según las cuales a las puertas de Jerusalén Dios llevará a término el juicio que aniquilará a sus enemigos. Y luego hay una frase que dice: llegará a la altura de los frenos de los caballos. Pues se dice que el río cruento que sale del lagar llega hasta los frenos de los caballos, que deben vadearlo. Realmente esto es como decir, pues se va a inundar, porque si casi cubre los caballos. Y me dice en una extensión de 1600 estadios. Sería más razonable dar a esta cifra un valor puramente simbólico. Como múltiplo, que es de 4, que es el número del mundo, quiere expresar que el baño de sangre cubrirá el mundo entero. En opinión de algunos comentaristas, porque algunos dicen esto es una reunión, esto es un castigo. Bueno, pues en opinión de algunos comentaristas, la siega simboliza la reunión de los elegidos y la vendimia el castigo de los malos. ¿Ven? Buenos y malos. El Hijo del Hombre lo tenemos sentado en una nube, tiene su corona de oro, viene con su hoz afilada. Esto es como una síntesis de lo que hemos visto. Y nos encontramos con los tres cuadros. El ángel que sale del santuario, haciendo referencia a aquella cita del Evangelio de Mateo, donde se explica la parábola de la cizaña del campo, donde el Hijo del Hombre es el que viene a sembrar y luego al final enviará a sus ángeles a que recojan en su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad. El sexto ángel pone fin a los sacrificios sangrientos.
¿Cuál es la síntesis de estos versículos? También nosotros estamos hoy advertidos. Cuando la bestia duerme aquí, se agita en otro lugar. Tanto si tenemos la suerte de ser contados entre las espigas de la siega, como si nos hace falta el valor de ser un racimo ofrecido a la cosecha de la hoz, sabemos que la muerte en el Señor es bienaventuranza. No importa dónde estemos, tenemos que convertirnos en testigos de Cristo. Y pasamos al capítulo 15. Con el signo de las plagas ya comienza la escena de las copas. Lo primero que tenemos es la presentación de los 7 ángeles que van a libar las copas. Luego vi en el cielo otro signo grande y maravilloso. 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consumaba el furor de Dios. Este verso es más bien como un título que presenta todo lo que se va a presentar en el resto del texto. Y nos encontramos con una gran señal, grande, asombrosa. Lo que vienen son plagas, como ya les había dicho cuando había explicado las plagas, ya sea en los sellos, ya fuera en las trompetas. Ahora vienen las plagas en las copas. Para los rebeldes estas plagas significarán condenación, pero para los cautivos las plagas serán bienaventuranza. Y antes que nada, como siempre nos presenta el autor del texto, nos encontramos con una liturgia que interpreta anticipando lo que va a suceder. Y en esta ocasión, pues nos encontramos con un cántico. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Vamos a ver. Contemplé también una especie de mar de cristal mezclado con fuego. Y vi a los que habían triunfado sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la cifra de su nombre. Estaban de pie junto al mar de cristal y llevaban las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. En esta escena Juan no se halla sobre la tierra, sino que ahora Juan está en el cielo como en el capítulo 8, como había pasado ya. Estas plagas, estas últimas 7, pues son las últimas, pues con ellas se satisface plenamente y definitivamente la ira vengadora de Dios. Estas plagas en realidad no son más que la introducción a lo que constituirá la última y la decisiva manifestación de la ira divina, que como ya les dije no es otra cosa que la justicia de Dios. Dice que llevaban cítaras. Las cítaras pues son esos instrumentos celestiales, ¿verdad? A veces los vemos en películas o en algo así, pero también en la tradición antigua se reservaban pues para la alabanza divina, la alabanza de Dios. Los vencedores son todos aquellos que no se plegaron a la potencia enemiga de Cristo. Se trata definitivamente aquí pues de los mártires. ¿Y dónde están? Pues miren, nos ha dicho que hay una especie de mar de cristal mezclado con fuego. Se alude probablemente a aquel mismo mar que veíamos al inicio, solamente ahora me dice que está mezclado con fuego, posiblemente rayos, pues es la manera como el vidente lo presenta, y como un signo inminente del juicio de Dios. Los vencedores cantan un cántico. Este cántico es aquel con el cual Moisés y los israelitas celebraron el paso del Mar Rojo.
Y dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, todopoderoso. Justo y verdadero es tu proceder, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos juicios. Este texto, ¿verdad?, del que nosotros podemos ver que su composición está hecha con material del Antiguo Testamento, lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 15. Dios interviene. Se inspira en este himno con que los israelitas expresaron su gratitud por la liberación de Egipto. Aquí los hombres se expresan por la gratitud de Dios, del Cordero, haberles librado de la tiranía de la bestia, del yugo de la esclavitud, obviamente del pecado. Para que tengamos una idea, un mar de cristal que también puede ser interpretado como esas aguas bautismales, porque en las aguas bautismales entendemos nosotros y así creemos que somos lavados, que somos purificados en la sangre del Cordero. Y estos que están ahora de pie también han sido lavados, también han sido purificados. Están de pie porque han sido bautizados, han sido convertidos, han triunfado. Todo el que está de pie en el Apocalipsis ha mantenido victoria como el Cordero. Llevan las cítaras porque han franqueado las barreras de la esclavitud y ahora son los cantores, son los adoradores del Cordero. Al igual que Moisés, también han pasado el mar bautismal, pero en esta ocasión ya no guiados por Moisés, sino guiados por el Cordero. El Evangelio es solo y único documento salutífero de Dios, transmitido al mundo por el Cordero. La proclamación del Evangelio es lo único capaz de darle vuelta por completo al corazón de los hombres. Así pues, Dios merece ser aclamado por todos los bautizados, porque la Epifanía, la manifestación del Evangelio de Dios, ha conducido a las naciones a la salvación. Nuestra fe en el Evangelio, nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en el mensaje de Cristo. Y entran en escena un grupo de ángeles, es lo que encontramos a partir del versículo 5 del capítulo 15, que son los que van a recibir las copas llenas de la ira de Dios. Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, del que salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, y van vestidos de lino puro, resplandeciente, y su talle iba ceñido con cinturones de oro. Se abre aquí entonces ante los ojos del vidente el templo del cielo, así como en un momento en el capítulo 12 se había abierto y se abrió el templo el templo y veía el arca de la alianza. Pues ahora ve el santuario. Aquí santuario del tabernáculo del testimonio es lo mismo que si dijera el santuario o el tabernáculo del testimonio. Dice que luego uno de los 4 videntes entregó a los ángeles sendas copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Se me pasó en la pantalla anterior recalcar que dice que tiene las 7 plagas, porque son las 7 copas de las que me va a hablar ahora, y que están vestidos de lino resplandeciente y ejercen cierto tipo de acción sacerdotal, ¿no? Aunque no son sacerdotes, pero tienen esa autoridad porque vienen de parte de Dios. Están con lino puro, resplandeciente, la cintura
o sea, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Y aquí en el 7 me dice, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 copas de oro llenas del furor de Dios. Se considera esta como fuego encendido, la ira de Dios, que se ha de verter sobre la tierra. Dado que las plagas contenidas en estas copas son de naturaleza cósmica, son referentes al mundo, los ángeles las van a recibir de parte de los vivientes, de los 4 vivientes que son los representantes del mundo. El santuario se llenó entonces del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. En el libro de Isaías nos encontrábamos con aquella escena donde el profeta veía esa teofanía, donde Dios se manifestaba, los ángeles aparecían, cantaban, santo, 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 y el humo llenaba el santuario. Aquí, el humo que llena la morada de Dios sube del altar. Aquí viene del mismo Dios. En Isaías, el humo subía del altar. Aquí, el humo viene de Dios y es por tanto un símbolo de la gloria y del poder de Dios que se revelan en los justos castigos de las 7 plagas. Y oí una voz potente que decía desde el santuario a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios.